locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. ¿Cuántas veces es en el dolor, en el sufrimiento, cuando sentimos la presencia de Dios más fuerte en nuestra vida? Es en esos momentos cuando descubrimos que Dios puede convertir cualquier realidad en nuestro bien. Buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy muy contento de poder compartir en este día esta serie de ponencias que estamos presentando en este mes de la Biblia. Agradezco sobre todo a la Escuela Bíblica Arquidiocesana el que estén promoviendo estas pláticas que precisamente nos ayudan y nos sirven para seguir profundizando en la palabra de Dios y meditar nuestra realidad a la luz de esta palabra divina que nos enseña a caminar en nuestra fe. Pues mi nombre es Jaime Garza Morales. Y pues quisiera compartir con ustedes esta plática en donde ya estamos iniciando de una manera formal esta serie de pláticas en las que vamos a leer la palabra de Dios desde la perspectiva de la pandemia que estamos viviendo. Y no precisamente porque la pandemia sea algo que la palabra de Dios haya profetizado desde antes, sino más bien porque la realidad que estamos viviendo la podemos iluminar desde diferentes pasajes en la Sagrada Escritura que nos ayuden a poder interpretar mejor, a hacer una hermenéutica más atinada de esta realidad a la cual nos estamos enfrentando ahora y que nosotros como personas de fe tenemos que ser capaces de responder. Dios, hermanos, hermanas, nos está hablando a través de esta realidad. Y por eso quisiera comenzar con esta ponencia, esta plática que la hemos titulado de esta manera: Dios lo convirtió en bien.
porque vamos a hablar en este momento acerca de la experiencia que tiene José, José el soñador, como lo conocemos comúnmente, esta experiencia que tiene este personaje de la Biblia y que nos puede iluminar ante este sufrimiento humano, ante el dolor que podemos estar viviendo y padeciendo, y que desde la perspectiva de José, que él también padeció estos dolores, nosotros podemos hacer una relectura de lo que estamos viviendo. Y es que la experiencia de José es una experiencia de fe, es una experiencia de un hombre que aprendió a caminar en su vida a pesar de las circunstancias adversas que tenía, a pesar de la traición de sus hermanos, a pesar de que las cosas parecían que cada vez iban de mal en peor. A pesar de todo ello, José sigue teniendo fe, y esa fe es la que hace posible que al final Dios pueda convertir toda esa experiencia que desde nuestro punto de vista pudiéramos pensar que es negativa, en una experiencia de bien, en una experiencia de gratitud y de don de Dios, para poder bendecir y beneficiar no solo al mismo José, sino a su familia y al final de cuentas al pueblo que representa en esta familia de Jacob, el patriarca. Y por eso comenzamos precisamente haciendo esta lectura, esta experiencia que tiene José, para ir viendo cómo a través de la historia que se va desenvolviendo en el Génesis, de los capítulos 37 hasta el final, en el capítulo 50, cómo a lo largo de todos estos capítulos, en la experiencia, en la vivencia que va teniendo José, Dios va manifestando su presencia, y José, en el sufrimiento y en el dolor, logra transformar esto y descubrir la presencia de Dios en su vida y hacer de él una bendición para los demás. De esto trataremos entonces en esta plática que tendré con ustedes en este momento, de adentrarnos en esta experiencia de José para poder descubrir cómo Dios también en nuestros momentos difíciles de la vida va presentando su poder y su voluntad en nosotros. Y antes de entrar de lleno en todo lo que vive José en estos capítulos, que les digo es de el capítulo 37 del Génesis hasta el capítulo 50, antes de empezar a hacer un repaso por todas las vicisitudes y problemáticas que va viviendo José a lo largo de todo este pasaje, quisiera comentar algunos puntos que nos puedan iluminar mejor acerca de lo que se trata esta historia de José, es decir, la historia de José antes de contar su historia. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué hay detrás de estos capítulos que nos puedan dar luz para interpretar mejor este pasaje, para interpretar de una mejor manera todo lo que le va sucediendo a José, y que nos ayude a hacer una mejor hermenéutica en nuestra vida? Y por ello, lo primero que tendríamos que decir acerca del relato de José es que este relato se encuentra inserto en una serie de relatos de los patriarcas. Venimos desde el relato de Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, como estos tres patriarcas, que es la historia de esta misma familia, de la familia de Abraham, se va desenvolviendo, encadenándose una tras otra, y que estas narraciones de los patriarcas pues van unidas, entrelazadas. Lo importante y lo primero que tenemos que atender a la historia de José es que José no es un patriarca, aunque está unido y encadenado a esta serie de historias de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Israel. José no es un patriarca. Sin embargo, se encuentra inserto porque José se vuelve el eslabón entre la historia de la familia de Abraham, de los patriarcas, con la historia del pueblo de Israel en Egipto, desde donde surgirá Moisés y Dios liberará a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estas dos historias, por decirlo de una manera, la historia de Abraham y los patriarcas y la historia de Moisés, es enlazada a través del eslabón de José.
uno de los 12 hijos de Jacob, uno de, digámoslo así, de quienes nacerían las tribus de Israel. Y entonces José se vuelve en el eslabón que une una y otra historias importantes para la fe de Israel. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta al adentrarnos en este relato es que la narración de José es una narración distinta a lo que hemos leído si empezamos a leer desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 37. Nos vamos a dar cuenta de cómo las historias de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se encuentran enlazadas. No hay, digámoslo así, un principio y un fin determinante en cada una de ellas, sino que todas están unidas, pudiéramos decirlo así, revueltas, y las tres se vuelven una sola y una misma historia. Sin embargo, la historia de José, al adentrarnos ya desde el capítulo 37, nos damos cuenta de una diferencia. José nos da una narración corta, ¿sí? Diferente a todas las narraciones que hemos venido leyendo de las anteriores, pero sobre todo una narración más compacta y más unificada. Es una narración que realmente parece un relato tal cual, que tiene su principio, su nudo y su desenlace. Una historia más bien pensada para ser contada precisamente como una narración en donde los diferentes elementos de la narración se encuentran delimitados y presentados. Y esto ya entonces nos aclara que la historia de José es diferente a la de Abraham, a la de Isaac y a la de Jacob. Tenemos que adentrarnos a la historia de José para darnos cuenta que es una historia que tiene un objetivo más específico, que no es tan centralizado en una realidad universal como en Abraham, Isaac o Jacob, sino que aquí la particularidad es que quiere darnos una, como lo decimos, una moraleja de vida, una experiencia que nosotros podemos tomar en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Como ya lo he explicado, José entonces no es uno de los tres patriarcas, pero funciona como el eslabón entre la historia de los patriarcas y la historia de Moisés. Comienza con los problemas familiares de esta familia a la cual él mismo pertenece, a la familia de Jacob, con sus hermanos, con sus dos hermanos que, como sabemos, se convertirán en las tribus de Israel. Pero va a finalizar precisamente con esta justificación de cómo el pueblo de Israel se encuentra ahora en Egipto y va a ser esclavizado en el futuro. José se vuelve este eslabón en cómo estas problemáticas familiares, estas tragedias familiares que van a empezar a crear la narración y la historia de José, desembocan en una bendición, la bendición que Dios le da a su pueblo, a la familia de Jacob, a los hijos de Jacob, a las tribus de Israel, que es la bendición de la tierra. Y es entonces cuando empecemos ya a vislumbrar que a veces, cuando nosotros podemos pensar que Dios no nos acompaña, que Dios no está con nosotros, es donde Dios empieza a marcar su voluntad y su presencia en nuestra vida. Por lo tanto, en la historia de José, en la experiencia de José, todo lo que acontece forma parte de los planes de Dios. Las tragedias familiares, las traiciones, los dolores, la vivencia de las virtudes a pesar de poder destruir la propia vida. Todo lo que va viviendo José hasta experimentar y tener que aprender a perdonar esta traición familiar, todo va formando parte del plan de Dios. Y todo va formando parte de este Dios que no nos abandona en las dificultades, sino que nos acompaña. Por eso al final podemos decir que José se convierte en el prototipo de Jesús. Así como José es vendido por sus hermanos, traicionado por su familia, entregado, y esa entrega, esta traición hace posible que la bendición de Dios se dé y que José después pueda salvar a su familia del hambre, de la escasez que va a vivir toda la región.
y darle la bendición a su familia. Gracias a esta traición, gracias a que los hermanos venden a José, así también sucede con Jesús, y por eso podemos decir que Jesús es el tipo en el que se refleja José. Es decir, José se convierte en el prototipo de Jesús, porque Jesús también será vendido por uno de sus discípulos, de uno de sus apóstoles que estará con él, como de su propia familia. Pero esa entrega, esa traición que hará Judas, se convertirá después en una bendición y en la salvación para todo el género humano. Por eso José es el prototipo de Jesús, y por eso podemos decir que así como en Jesús esta tragedia de la entrega y de la traición trae frutos de redención y de salvación, pues así también en José podemos empezar a vislumbrar eso, a descubrir cómo Dios va manifestando su presencia y su salvación en medio de nuestra vida, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Y es que Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solos. Y aunque podamos estar viviendo en esta pandemia momentos difíciles, momentos a lo mejor de prueba económica, de prueba familiar, de muchos diversos estilos de pruebas y de dificultades, descubrir que Dios está con nosotros, eso es lo que nos hace ser personas de fe. Eso es lo que nos hace descubrir a Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios hoy, en este mes de la Biblia, nos ilumina precisamente para que en la experiencia de José logremos descubrir cómo Dios está en nuestra vida y nos acompaña diariamente en nuestro camino. Y podemos comenzar entonces ahora ya adentrándonos al relato de José. Podemos ya empezar a ver cómo es que en este relato de José, que como ya lo veíamos es una historia compacta, unificada, bien creada, bien escrita, podemos empezar a descubrir algunos elementos que nos ayuden a identificar cómo también nosotros podemos ir viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Ciertamente, por el tiempo, no podemos estar leyendo ni hacer un paso minucioso en cada uno de estos capítulos del 37 al 50 del libro del Génesis. Sin embargo, en esta pasada rápida, digámoslo así, en esta visión panorámica que haremos de este relato de José, el soñador, podremos ir identificando algunos elementos que nos ayuden a identificar cómo a través del dolor y del sufrimiento Dios puede ir manifestando su voluntad, y no solo eso, sino darnos su bendición. Comencemos entonces con el relato de José, presentando una primera parte. Y es que en el capítulo 37 se pone, digámoslo así, la introducción. Nos ponen todos los elementos que van a conformar esta historia, esta tragedia familiar que nos va a ir llevando a través de todos estos acontecimientos. Y es que precisamente va a ser el don que recibe José el que se va a convertir en el obstáculo y el que creará la división de él con sus propios hermanos. Es interesante cómo el mismo don divino que Dios puede compartir se puede transformar por propia deficiencia de la voluntad humana en un obstáculo para la convivencia y la paz. Lo que Dios otorga, el ser humano lo puede transformar también en algo que no lo ayude a crecer y que no lo ayude a convertirse verdaderamente en alguien que manifiesta la presencia de Dios en su vida. Y es que todo inicia precisamente sí con un odio, porque de alguna manera los hermanos ven que Jacob prefiere a José, y lo prefiere por diversas circunstancias, ya sea porque es el hijo de su amada Rebeca, ya sea por un montón de situaciones que nosotros pudiéramos hasta imaginarnos. Pero esta preferencia que pudiera existir es lo que empieza a crear una especie de odio en los hermanos de José. Y entonces aparece un elemento que va a ser el hilo conductor que nos va a guiar a lo largo de toda esta tragedia.
y va a ser el famoso vestido. El vestido de los 1000 colores que José le regala a su hijo, que Jacob le regala a su hijo José, y que este vestido, aunque no necesariamente ese tal cual, sino la palabra vestido, va a ser, les digo, el hilo conductor que nos va a llevar a lo largo de toda este relato, porque el vestido de José, no el de los 1000 colores, sino su vestimenta, va a aparecer otras 2 veces en partes fundamentales de su tragedia y de su testimonio de vida. Por eso, el que el relato inicie con un vestido que le da su padre Jacob y que en ese vestido se manifiesta la preferencia y la elección de Jacob por José, es ya un ejemplo de cómo Dios también nos elige a nosotros como sus hijos predilectos. Nosotros somos hijos predilectos del Padre. Dios nos ha elegido para estar con Él, para ser sus hijos, y nos reviste del vestido de la gracia para que podamos permanecer en su paz, en la vida divina. Dios nos da sus mismas vestiduras de luz para que podamos estar con Él. Pero estas vestiduras irán cambiando en nuestra vida, que a veces serán las que nos apartarán de Dios, como le sucederá a José. Ciertamente podríamos decir que a pesar de todo, de la preferencia que tiene Jacob por él, de este vestido que le da a su hijo como un regalo especial, no es lo que desencadena la tragedia final de la venta o del deseo, más bien de matar a José de parte de sus hermanos. Lo que va a provocar esto es el don de Dios, porque Dios le da un don a José. José tiene un don que va a ir transformándose, va a ir evolucionando, porque primero Dios le otorga a José el don de tener sueños. José tiene sueños, tiene 2 sueños, y esos sueños son los que van a traerle la consecuencia trágica en su vida. Estos 2 sueños, que los conocemos muy bien, el primero de ellos es agrícola, es decir, él veía como de unas espigas que estaban al centro, 12 pacas de espigas se postraban ante esta que estaba allí alrededor. Y también otra cósmica en donde en otro sueño él ve al sol, la luna y 11 estrellas que también se postran ante él. Estos sueños que José, el único pecado que tiene es haberlos tenido, porque ni siquiera él los interpreta, son sus hermanos quienes lo interpretan como el que se van a postrar ante él, el que van a tener que obedecerlo. Y eso es lo que crea la fricción en esta familia, entre estos hermanos. La fricción de no querer creer que esos sueños que tiene José son sueños que vienen de parte de Dios. Dios le ha dado un don a José y los hermanos de José no son capaces de identificarlo. Esto es lo que va a traer la tragedia. Es la tragedia de no descubrir que no solo yo soy bendecido por Dios. Es la tragedia de no descubrir que yo no soy el único hijo de Dios, sino que también mis hermanos son hijos de Dios y que así como yo soy bendecido, también mis hermanos son bendecidos. Que así como yo puedo tener la presencia de Dios en mi vida, también mis hermanos la tienen. Y cuando me cierro a esta capacidad de vivir en comunidad, a esta dimensión comunitaria, cuando quiero pensar que Dios solamente está para mí, como si fuera alguien que me sirve solamente a mí, y que no soy capaz de descubrir que Dios también es parte y padre de otros que son mis hermanos, es entonces cuando yo me empiezo a cerrar a estas bendiciones de Dios, cuando empiezo a ver las bendiciones que Dios da a otros, y entonces me digo a mí mismo, ¿y por qué a otros? ¿Por qué no a mí? Y sutilmente
empieza a entrar en el corazón la envidia, el resentimiento, el odio. Sutilmente empieza a entrar a mí el pecado que no me deja descubrir cuáles son los dones que Dios me da. Dios bendecía a todos los hijos de Jacob, pero como se centran solamente en el don que Dios le ha dado a José, no son capaces de descubrir cuáles son sus propias bendiciones, cuáles son sus propios dones. Y entonces empieza el odio, el pecado a entrar y a anidar en el corazón. Y así nos puede pasar a nosotros. Cuando en medio del sufrimiento y del dolor pensamos más en por qué le va bien al otro, en por qué el otro tiene esto, en por qué yo estoy sufriendo y el otro no. Y entonces nos olvidamos que Dios nos bendice a todos y que así como yo veo que Dios bendice a mi hermano, a mí también me está bendiciendo, pero tal vez estoy siendo incapaz de ver esa bendición. Pues los hermanos no fueron capaces de ver la bendición propia en ellos. Se fijaron y se centraron en este don que tenía José de tener sueños. No vieron sus propios dones, vieron el don de su hermano y eso les disgustó. Y eso creó que en su corazón se anidara el deseo de matarlo. La muerte, que es lo antagónico a la vida. Y la vida que es Dios, que es Cristo. El que se entrega a la muerte no se está entregando a Dios. Entregarnos a la vida es entregarnos a Cristo y a Dios Padre, porque ellos son la vida. En los hermanos de José llega el deseo de matarlo. Y sí, lo toman un día, lo avientan en una cisterna y piensan en matarlo. Piensan en cómo quitarle la vida a su propio hermano, de su propia sangre, para poder así quitarse, pensaban ellos, este dolor que tenían de ver cómo él era bendecido con un don de tener sueños y ellos no eran bendecidos con ningún don. Gracias ya luego a la intervención de uno de estos hermanos que pensará mejor en venderlo como esclavo, será que no terminarán con la vida de José y que mejor lo van a vender como un esclavo. Lo venden por 20 ciclos de plata. Este precio era un precio que en la antigüedad ya estaba pactado para esclavos que tenían de entre 5 a 20 años. Por eso podemos pensar que en este momento José es un joven de menos de 20 años y por eso está siendo vendido por 20 ciclos de plata. Al final los hermanos lo venden como a un joven esclavo, se olvidan de su hermano. Es como si al venderlo y al entregarlo a aquellos madianitas dicen: ya no queremos saber nada de ti, ya no eres nuestro hermano y tus dones y tus bendiciones ya no nos van a hacer nada. Y no solo esto, sino que crean una mentira que le van a decir a su padre, que ensangrentando el manto de José van a decir, pues una bestia seguramente lo devoró en el desierto. Como el no descubrir la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos, nos puede llevar hasta cometer los actos que jamás pensamos que podíamos hacer. Cómo el pecado entra sutilmente primero como una idea de dolor, después de odio, de envidia, un deseo de muerte, hasta que llegamos a cometer un acto que nos aleja completamente de la gracia de ser hijos de Dios. Y no podemos sentirnos apartados de esta realidad porque los hermanos de José la vivieron y así actuaron en ella. Y entonces viene la segunda tragedia, porque la primera tragedia para José es la traición. No es solamente que José es vendido como un esclavo, es vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Y esta es la tragedia más grande, es la traición más grande. José ha sido traicionado por sus propios hermanos, por su propia familia, por aquellos que son de su propia sangre. Y esa es la primera tragedia. Pero en la vida de José no va a ser ni la primera ni la última de las tragedias que va a tener que vivir. Lo interesante es cómo José
va a poder salir adelante de estas tragedias sin que su corazón quede manchado, sin que su corazón quede destruido por estas tragedias y estas problemáticas y dolores que tiene en su corazón. La segunda tragedia comienza en el capítulo 39, cuando José llega a Egipto. Y José llega a Egipto no por su propia voluntad. Llega a Egipto porque los madianitas lo llevan a Egipto y ahí lo van a vender a Potifar. José llega no porque él quiera estar en Egipto, sino porque es llevado por la traición de sus hermanos y la tragedia de vivir como esclavo. Él, que era un hombre libre, que era un hombre bendecido por Dios, al que Dios le daba dones y el predilecto de su padre, ahora es un esclavo en una tierra extranjera. Y la tragedia no va a terminar ahí. La tragedia continúa. Sin embargo, es muy interesante cómo en el capítulo 39, 4 veces durante todo el capítulo, el autor sagrado nos va a recordar que Dios estaba con José. Y el autor sagrado, 4 veces a lo largo de todo este capítulo, nos va a ir recordando: Dios estaba con José. Es como un recuerdo que nos quisiera dar la palabra de Dios para no olvidarnos que a pesar de todas estas circunstancias que está viviendo José, Dios no lo ha abandonado. Dios se encuentra con él, porque es cierto, cuando vivimos el dolor, cuando vivimos el sufrimiento, cuando vivimos situaciones difíciles en nuestra vida, en esos momentos es cuando pensamos que Dios no nos acompaña, que Dios nos escucha, que no nos escucha, como si se olvidara completamente de nosotros, como si nos abandonara. Y pensamos que Dios ya no nos acompaña, que estamos solos. Pero es en esos momentos difíciles, cuando más dolor tenemos, cuando más dificultades, cuando más solos nos sentimos, es ahí cuanto más Dios está presente. Y por eso el autor sagrado del Génesis dice: a pesar de esta dificultad que está viviendo José, Dios estaba con él. Dios no lo ha abandonado. Y por eso José, viviendo como esclavo, sigue siendo bendecido por Dios. Y es más, esa bendición de José hace que Potifar también sea bendecido. Potifar se beneficia de la bendición de José, porque gracias a estos sueños y a la interpretación que hace José de ellos, es como Potifar se da cuenta de la grandeza de este joven, y al entregarle cada vez más de responsabilidades, es bendecido también en su vida, en su presencia. Al final de cuentas, es esta bendición que Dios le da a un hermano en donde también nosotros nos podemos beneficiar de la misma. Y entonces viene otra vez el vestido, porque la tragedia, la segunda tragedia de José va a ser cuando la mujer de Potifar quiera tener un encuentro sexual con José. Y entonces José, al negarse a esta petición que le hace la esposa de Potifar, y al querer zafarse de esa situación, dice el texto en el capítulo 39 que deja su vestido en las manos de la mujer de Potifar. Y esa será la prueba con la que la mujer de Potifar engañará a su esposo para condenar a José y decir que José es quien ha querido tener alguna situación sexual con ella cuando había sido completamente lo contrario. La esposa de Potifar, esta mujer, va a hablar en contra de José, y eso hará que José termine en la cárcel. Y por eso el vestido, otra vez, el vestido que tiene José, se encuentra como hilo conductor en esta historia, en esta narración de José. Pero allí no termina la situación, y es que viene ahora una salvación que Dios le va a dar
a José, sobre todo en los capítulos 40 y 41. Porque José vuelve a vivir otra tragedia, una tercera tragedia. Ahora José no solo ha sido vendido por sus hermanos, no solo ahora ha sido, ha pasado esta situación en donde la mujer de Potifar le ha levantado un falso y por ello se encuentra en la cárcel, sino que ahora José comenzará a tener que vivir con otra situación. Y al mismo tiempo, el don que Dios le ha concedido de tener sueños y de interpretarlos va a ser lo que poco a poco le va a dar primero una salvación individual, porque primero José tiene que descubrirse bendecido por Dios para poder ser una bendición para los demás, para poder transmitir la grandeza de Dios. Por eso José primero vivirá en carne propia esta bendición para que después él pueda ser bendición para los demás. Estando en la cárcel, tiene sueños y puede interpretarlos, tanto al copero como al panadero del faraón. Y estos sueños y estas interpretaciones, más bien estas interpretaciones que hace José de los sueños del copero y del panadero real, hacen que se muestre la bendición y la grandeza en José. Pero eso no es lo que logra que José salga de la cárcel. Lo que hace que José salga de la cárcel es la capacidad que tiene José ahora de interpretar los sueños del faraón. Estos dos sueños que tiene el faraón y que nadie es capaz ni de descubrirlos ni de interpretarlos. Y que José es quien lo puede hacer. Y en estas interpretaciones se da la voluntad de Dios. José ha aprendido en su vida a interpretar la voluntad de Dios. José, gracias a estos sufrimientos, a estas tragedias, a estas problemáticas que ha vivido, gracias a ello puede ahora saber interpretar la voluntad de Dios. A veces es el mismo dolor, hermanos, el mismo sufrimiento, el que nos hace descubrir cómo interpretar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces todo cambia, porque ahora el faraón le va a dar un vestido nuevo, el vestido de alguien que va a estar al frente de todo Egipto. Le da un anillo como signo del poder que va a tener ahora y le da una cadena de oro, un regalo que solo el faraón le otorgaba a aquellos que eran propios amigos cercanos del faraón. Este vestido se vuelve de nuevo en una bendición. El vestido que el padre de José, Jacob, le había regalado como prueba de predilección. El vestido que había utilizado la mujer de Potifar para mandarlo encarcelar. Ahora es un vestido en el que se muestra la bendición y la presencia de Dios en la vida de José. Y viene ahora la tercera tragedia, y creo que es la más difícil de todas. La tragedia de perdonar o no perdonar a sus hermanos. Porque ahora José vive, sí, estos 7 años de abundancia que él mismo interpreta de los sueños del faraón, en donde se vive muy bien. Pero en los años de carestía es cuando ahora vienen los hermanos porque no tienen que comer. Y vienen a José para pedirle alimento. En los capítulos del 43 al 45 se narra este encuentro y las vicisitudes que tiene. Y en este primer encuentro los hermanos no lo reconocen porque no saben reconocer a aquel a quien han traicionado, porque ya no son hermanos. Y José no los quiere ayudar. Aquí comienza la tragedia del corazón humano que dice, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que entregar el perdón a quienes me han hecho tanto daño y por quienes tanto he sufrido? Al principio José no quiere perdonar. Es más, pide que le traigan a Benjamín que faltaba. Y vuelven a tener un encuentro con José y aún así no los quiere perdonar. Es más, José crea todo un acontecimiento, una mentira para decirles que han sido unos ladrones y poder hacerles el mal. Es el corazón humano que busca a veces la venganza. Pero José no cede a esta venganza y a este odio. Aunque ha entrado en su corazón
y le ha insinuado la venganza que debía hacer sufrir a sus hermanos. La tragedia no termina porque José se vence al amor misericordioso de Dios. Y en una escena genial, el autor sagrado dice cómo rompe a llorar, que dice que hasta todos los que estaban cerca escucharon los gritos de llanto de José, cuando se revela ante sus hermanos y les dice: yo soy José, al que ustedes vendieron como un esclavo. Y José se abre al perdón, y ese perdón es el que va a ser capaz que se manifieste la voluntad de Dios en su vida. El libro de la sabiduría dirá en el capítulo 10 que es el Señor quien bajó con José a la cisterna y no lo dejó solo en la prisión, sino que permaneció allí hasta que le entregó el cetro real de Egipto, el poder sobre sus tiranos, y demostró la falsedad de sus ofensores, concediéndole la gloria eterna. José fue bendecido por Dios porque supo reconocer la presencia divina en su vida, en su corazón. José nunca se sintió abandonado por Dios y siempre descubrió el don que Dios le entregaba, y que a pesar de que vivía en la tragedia de la cárcel, del sufrimiento, del dolor, desde allí era capaz de entregar y de transformar su realidad en bendición. Bendición para él y bendición para los demás. Porque la interpretación de sus sueños no eran solamente interpretaciones para él mismo, sino que también ayudaba y bendecía a los demás. Y esto es lo que hace capaz que José pueda sentirse bendecido por Dios y entregar esa bendición a los demás. Y por eso podemos decir, y termina José con una frase muy hermosa que les dice a sus hermanos en el capítulo 50, el versículo 20. Les dice: el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo convirtió en bien, para que se realizara lo que sucede hoy. Dios ha convertido en bien el mal que ustedes pensaron, para poder salvarlos del hambre y de la muerte. Y así nosotros podemos pensar y descubrir que en medio de nuestros dolores y en medio de nuestras dificultades, Dios convierte todo aquello en bien. Dios es capaz de convertir en bien lo que nosotros pensamos que es mal, cuando descubrimos que Dios nos acompaña y que nunca nos deja solos. Dios convirtió en bien aquello que ustedes pensaron para hacerme el mal, les dice José. Y así termina el relato de José, ya siendo bendecidos y estando en Egipto. Y esta realidad, como les decía al inicio, yo creo que nos presenta cómo nosotros también podemos ver desde nuestras problemáticas y dificultades la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que en este mes de la Biblia, hermanos y hermanas, nosotros debemos descubrir cómo Dios nos acompaña y no nos ha dejado solos a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir. Y la experiencia de José se convierte para nosotros en una experiencia también de fe, de esperanza en Dios, de saber que no estamos solos. Y así como Dios estaba con José, Dios está con nosotros, porque Dios no nos abandona, Dios no nos deja a nuestra suerte, sino que nos acompaña. Y cuando más dolor y sufrimiento tenemos, es cuando Dios se hace más presente en nuestra vida. Pues ojalá que esta reflexión sobre el relato de José nos haya servido para descubrir cómo en este personaje, en medio de estas tragedias y vicisitudes, pues Dios va manifestando su amor y su presencia en José, y que así también nosotros podemos sentirnos amados y bendecidos por Dios. El día de mañana seguiremos teniendo otra reflexión ya en torno a otro personaje del Antiguo Testamento, y así durante todos los siguientes días. Yo creo que lo importante es que vayamos descubriendo cómo en estas lecturas que vamos haciendo, pues Dios nos habla y nos consuela en medio de estas dificultades. Muchas gracias por su atención y ojalá que Dios y la palabra de Él sea la que nos esté iluminando en nuestro camino. Dios los bendiga a todos ustedes.
Descarga en tu celular la aplicación Apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa usar siempre cubrebocas, lavarte las manos,